Ministra las vidas, tiempo de salvación. Hola, 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 buenas tardes. Dios te bendiga de manera asombrosa y especial en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bien y qué bendición estar de vuelta con ustedes en este tiempo de salvación. Su amigo y hermano en Cristo, Natanael Pion, con ustedes, y esta tarde muy, pero muy bien acompañado con mi amada esposa. Gloria a Dios. Ella también estará compartiendo el tiempo de la palabra de Dios con nosotros. Hoy en profundidades de la oración. Amor, saluda. Dios bendiga al pueblo de San Pedro Macorís, a todos aquellos nuestros hermanos que se unen con nosotros a través de las redes sociales. Dios le bendiga. Es un honor, un privilegio de estar aquí con ustedes, compartiendo un tiempo aquí con el Señor, con ustedes. Es un privilegio y un honor para mí. Como dijo mi esposo, mi nombre es Stephanie Marrero de Pion y estamos aquí para compartir una breve palabra con ustedes en esta tarde. Gloria al Señor. Nos vamos de inmediato a la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 7. En el verso 7 es allí donde encontramos pues este fundamento para hoy, esta palabra de bendición para los hermanos en Cristo. Este episodio número 2 de profundidades de la oración. Yo creo que alguien será muy bendecido hoy. Y damos lectura a la palabra de Dios. Libro de San Mateo, en el nombre del Señor Jesús, dice así, verso 7 del capítulo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice, llamad y se responderá. Porque qué hombre que hay de vosotros. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá acerca de la oración y la regla de oro en este subtítulo de esta palabra para hoy. Gloria al Señor. Bueno, la semana pasada hablábamos dando un poquito de la reseña de lo que tenía que ver con la oración. Fue el tema central para la semana pasada, la oración. Hablábamos tópicos importantes y bien especiales de los beneficios de la oración, y de verdad que creemos, yo soy de los que fielmente cree que sin oración pues nuestra vida espiritual se verá afectada, y pues no podríamos crecer como creyentes sin una vida de oración. Es imposible vivir una vida con Dios si no oramos. La vida del Espíritu se trata del contacto con el Espíritu, y la oración nos espiritualiza. Si hay algo que nos espiritualiza es la oración. El contacto con Dios nos abre tanto los pasos en los niveles del Espíritu, como también en la consagración, en lo que tiene que ver con la vida espiritual. Asimismo, como nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, de esa misma manera como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, también nuestro espíritu necesitaría constantemente ser alimentado. Es imposible que nuestra vida, gloria a Dios, natural pueda ser sustentada si no le prestamos atención. De igual forma, nuestra vida espiritual, si no la ponemos en contacto, en comunión, en coinonía con el eterno Dios. Y era breve, era la introducción a la semana pasada, lo que tenía que ver con esto de la oración. Hoy en este episodio 2, hablando de las profundidades de la oración, gloria al nombre del Señor, hablaremos un poco más a fondo de lo que tiene que ver con la oración. ¿Qué tienes que decir, amor?
Amén, amén. No, la oración es inminente. En cada creyente es importante la comunicación con Dios. Algo que podemos ver en la palabra, en la Biblia, es que los hombres y las mujeres del Señor, amén, tenían una comunión continuamente con Dios. ¿Para qué? Porque era importante poder tener las instrucciones, poder tener la guianza, poder tener las herramientas, todo necesario para que ellos pudieran ser victoriosos. Tenían que primero encomendarse a Dios. ¿Cómo hacemos eso? A través de la oración. La oración no es algo que podemos decir que es algo, una opción, sino más bien es necesario, es fundamental para todo creyente que es necesario la oración, es inminente, es algo que el Señor casi lo declara como un mandamiento que nosotros debemos como creyente tener, ser partícipe de nuestra vida diariamente como el creyente, como cristiano. Así como acabas de decir, la oración no es una opción, Amén. Es un mandamiento, es una regla de oro. Mira cómo Jesús lo subtitula. La oración es demasiado importante en la vida del creyente. Bueno, el creyente cuando deja de tener una comunión con Dios, su vida espiritual comenzará a decaer. Si usted le pregunta a gente que conocen la comunión con Dios, a la gente que conocen niveles espirituales, siempre le va a responder lo mismo, que es que cuando usted deja de orar, cuando usted deja el lazo, cuando usted deja la comunión con Dios, es impresionante cómo la carne toma lugar. Amén. La carne comenzará a tomar control total cuando nuestro espíritu no esté pues fortalecido. Y es por medio de la oración, amados, cómo podemos nosotros fortalecer nuestra vida espiritual. Decíamos en minutos anteriores ahí que la oración te espiritualiza. Amén. Si hay algo que te espiritualiza muy bien, es la vida del contacto con Dios, es la oración. Eso cuando dejas de orar, peca. Alguien dijo una vez, si oras no pecas, y si pecas es porque no oras. El contacto con Dios es tan importante que nos abre paso a los próximos niveles del espíritu. Sin un contacto con Dios bueno, sin una comunión con Dios buena, es imposible mantener una relación con el Espíritu Santo. Yo creo que cosas tan simples como la vida de oración son las que nos dan fuerza y nos hacen guerreros, verdaderos siervos y siervas de Dios. Conquistar batallas, vencer la lucha contra el enemigo, avanzar en la obra y del gobierno de Dios. Es todo tiene que ver con esta base principal. Vamos a ir ganando ventaja y terreno cuando comencemos a orar. De igual manera, el enemigo va a comenzar a ganar ventaja, va a comenzar a tomar lugar cuando nosotros dejemos el contacto con Dios. En la Biblia nosotros encontramos suficiente fundamento para esto. Ahí está la vida de Jesús. Mire, si Jesús, vamos a comenzar por ahí. Si Jesús que era Jesús, Jesús que era Jesús, el Hijo del Dios viviente, de quien Dios mismo dio testimonio, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Si Jesús tuvo que orar con tanta ímpetu, continuamente, constantemente, sin cesar, si Jesús tuvo que orar de tal forma, de tal manera, ¿qué nos deja Dios a nosotros? ¿Dónde estaríamos parados nosotros? Aleluya. Jesús fue el ejemplo. El testimonio vivo, real, lo dio Jesús. De cómo podríamos tener contacto y vivir la vida para Dios. Oración. La oración nos va a ayudar a vencer la tentación, el pecado, el enemigo y todas esas cosas, porque a veces tenemos en tal prioridad al enemigo, lo tenemos, como decimos en el lenguaje popular, hasta en la sopa. Hasta en la sopa lo tenemos a veces, pero todo se trata de nosotros. No hay un enemigo más grande que nosotros mismos. Yo sé que usted que conoce la palabra y conoce profundidades en Dios, sabe eso. No hay un enemigo más grande que nosotros mismos. Su yo, su carne,
es su enemigo más grande. El enemigo es un enemigo vencido. La palabra dice que Dios lo puso debajo de los pies de la iglesia. Él está debajo de nuestros pies. La autoridad que Dios le ha entregado a la iglesia está por encima. En la cruz, Jesús venció al enemigo. Las tinieblas fueron vencidas en la cruz. Ahí está la victoria en el sacrificio. Y ahí está la palabra, ahí está Jesús diciéndonos ahora, anulando el acta de los decretos que les era contraria, dice que los avergonzó públicamente, triunfando en la cruz y muerte de cruz, dándonos a nosotros la victoria. De esa manera, Dios, por medio de Cristo, vence el imperio de las tinieblas que gobernaba y que tenía el control total sobre toda la humanidad desde el momento en que se le dio el permiso. Todos conocemos la legalidad que se le dio, cómo comenzó todo. Yo sé que usted conoce eso. Hoy queremos ir más bien en la profundidad de la oración. Yo sé que estamos hablando hoy con gente que conoce niveles espirituales. Y hablar de Jesús, del estilo de oración, de cómo enseñó, de cómo vivió, de cómo se entregó y de la forma que venció. Oiga, le decía a sus discípulos, ustedes van a orar así. Lo enseñó a orar. Les dio las pinceladas, las formas, cómo vencer, cómo alcanzar al perdido, cómo Jesús le dio todas las herramientas que ellos necesitarían y que nosotros íbamos a necesitar luego para poder vencer la misma lucha. Es lo mismo, el principio no ha cambiado. La batalla es la misma. Todos alrededor del mundo estamos lidiando y peleando la buena batalla de la fe. Estamos enfrentando y estamos al frente, bendito el Señor, al frente mismo de la batalla, pero equipados, no estamos solos. Dios Amén. Nos dio herramientas poderosas. Las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos armamentos poderosos para vencer. Jesús nos lo entregó. Jesús nos lo enseñó. Amén. Una partecita ahí que acabaste de decir, la batalla es continuamente, la batalla es la misma. Y el Señor nos entrega las herramientas que sucesivamente la oración es parte de esa herramienta. Para poder vencer, para poder pelear, para poder batallar y salir victorioso, hay que orar, hay que interceder. Amén. Vemos en varias historias en la Biblia a donde los hombres y mujeres del Señor que tuvieron grande victoria, de la única forma de ellos poder alcanzar la victoria es encomendarse al Padre, es de buscar dirección, guianza de parte del Señor. Tenemos a Abraham, Moisés, Daniel, a todos estos hombres que vemos en la Biblia, tuvieron que clamar, tuvieron que orar, tuvieron que interceder, un encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para obtener la victoria. La oración simplemente es algo que nosotros debemos de practicar. No es una opción, como acabamos de decir, sino es algo necesario para poder estar en buena mano en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Es poderoso ver de la forma como Dios nos da instrucciones y herramientas. Porque podríamos decir, no tenemos formas de vencer teniendo la oración, pero sí podríamos alcanzar por medio de ella todas las herramientas. Ahí está. Efesios dice, Dios nos equipó de herramientas poderosas para vencer. Las luchas de nosotros, que no es contra sangre, no es contra carne, sino con principados, potestades y huestes de maldad. Las formas en las que Cristo presenta a través del apóstol Pablo las batallas que debía el creyente saber, porque nosotros tenemos que saber algo, estamos en una guerra. Amén. Estamos en una batalla. Si no consideramos la vida espiritual de esta forma, el enemigo no va a ganar la batalla. Y él sí sabe que está en guerra. Él sí sabe que está en batalla. Gloria a Dios. Mire de la forma que el apóstol Pablo presenta la vida con Dios. Él dice que Dios nos da herramientas para vencer. Y comienza a declarar qué armamentos tan poderosos Dios nos entrega.
y comienza a declarar, porque Pablo veía la vida cristiana como un estilo de combate. Todo lo que él declaró de cómo debíamos prepararnos para vencer fue sencillamente lo que utilizaría un soldado romano. Ustedes se van a poner el casco, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el calzado que es el apresto de la paz del evangelio, la espada que es la palabra, la espada del espíritu. Todo lo que él declaró, tenía sencillamente que ver, oh gloria a Dios, con la batalla campal en la que estamos. Oh gloria a Jesús. La oración nos va a dar victorias, amados, en medio de cualquier lucha que enfrentamos, en medio de cualquier guerra que estemos. Usted podrá estar peleando batalla en su lugar de labor. Usted podrá estar peleando batallas, gloria a Dios, por siempre, donde Dios lo puso. Mire, donde quiera que usted esté lidiando con luchas, la oración será la herramienta de victoria y de bendición para que usted salga airoso en medio de esa circunstancia. La oración. La oración. Qué poderosa es la oración. Amén. Y así nos dice en la escritura, leeré un versículo más: el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración. O sea, no es algo temporario, no es algo que debemos de tenerlo como un día sí, un día no, sino es constante, hermanos. No puedo implorar más esa palabra, el continuamente estar en comunión con el Señor. Era la idea en todo lo que tenía que ver con la palabra oración, en toda la palabra, en toda la Biblia. La idea era la insistencia. Sí. Fíjese qué insistencia Dios utiliza por causa de la vida de continua comunión con Él, porque es que ahí es de donde viene la victoria. Es simple. Amén. Es simple. No había posibilidad ninguna si el hombre no había tenido esa comunión con el Señor. Difícilmente salían de todas las luchas, las batallas que iban a suceder. Difícilmente, si no tuvieran comunión con el Señor, no tuvieran la victoria. No iban a salir victoriosos, no iban a ver las promesas. Si no había esa comunión, aún desde el principio, vemos que el Señor estableció querer tener esa comunión con el hombre. ¿Y de qué forma lo tenemos ahora? Es de orar, es hablar con Él. Por eso, hermano, es importante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es con huéspedes espirituales. Y la única forma de cómo podemos pelear, vencer, es en la oración, es de hablar con el Señor, que el Señor nos deposita lo que nosotros necesitamos, y aún la palabra nos declara cuáles son esas herramientas, cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. Hay muchas cosas que se libren a través de la oración. En la oración hay liberación. Hay liberación. Y sabemos que todo creyente sabe eso. Hay liberación en la oración. Amén. Pero es necesario hacerlo continuamente, creyendo que el Señor está escuchando nuestra súplica, que aunque no lo podemos ver, el Señor está escuchando. Hay una historia en la palabra, el libro de Daniel, a donde habla que Daniel estuvo intercediendo por el pueblo de Israel después de saber lo que le esperaba al pueblo de Israel. Daniel rogó al Señor por el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Que la oración de Daniel llegó. Posiblemente duró mucho tiempo. Dice que estuvo el ángel luchando 21 días y después descendió. Te tomó un tiempo bastante largo para uno como humanamente. Se tomó bastante tiempo, pero al final dice que escuchó Jehová el clamor de Daniel. Hermano, hay liberación, hay victoria, hay liberación en los aires, que aunque no lo podemos ver, el Señor está peleando a nuestro favor. Pero eso pasa a través de tu oración, de tu clamor, de tu ruego. Y por eso que el Señor nos dice, no cesa, orar sin cesar. Amén. Y así encontramos que el Señor pelea la batalla por nosotros, nos da la liberación, nos da la victoria. Amén. El justo por la fe vivirá. Amén. Imposible es que tu vida de oración
ganes ventaja y ganes victorias si no estás creyendo que lo que estás orando no está sucediendo. Una de las herramientas en el principio de la oración de Jesús a los discípulos era esta: cuando oren, crean que lo que están pidiendo está sucediendo y os vendrá. Amén. Lo primero, lo principal, lo primordial es la fe. Porque estás orando y no estás orando a un Dios de yeso. Estás orando y no estás orando a Baal. No estás orando a Astarte. Estás orando a Jehová, el Dios de los cielos y la tierra, el que gobierna los aires, el que gobierna la tierra y debajo de ella, el Padre de los espíritus. Tú estás clamando, estás haciendo la oración no a dioses paganos, no a dioses vanos. Estás haciendo clamor y oración a Dios de gloria, al Dios de poder. Por eso es la necesidad de la fe dentro de la oración, porque tú podrías pasar mucho tiempo con Dios, tú podrías ser un buen orador, pero a la misma vez podría ser alguien fluctuante. El que ora sin fe es el que fluctúa. Mira, cualquier cosa mueve al que no ora con fe. Amén. Aleluya. Porque el que no ora con fe tampoco camina en fe. Por eso Pablo decía, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. No hay una forma, es innegable tener contacto con Dios, con el Dios vivo, y no tener una respuesta y no obtener beneficios de esto. La oración te otorga lo que estás pidiendo, lo que estás orando está sucediendo. Estoy orando, estoy clamando, Señor, haz esto, Señor, haz aquello. En el nombre de Jesús, estás sellando la oración, pero a la vez estás creyendo que esto o aquello que estás pidiendo se está manifestando, está viniendo hacia ti. La fe, por eso a veces algunos no entienden lo que tiene que ver con que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso se trata de tú traer de allá hacia acá lo que estás hablando. Eso se trata de tú traer a escena, de tú traerlo a, oh gloria a Dios, Aleluya. de tú traer a escena lo que estás hablando, de tú traer al momento, de traerlo a ti. Todo lo que oras. Yo decía la semana pasada que nada sucede en la tierra si primero no se ora. Amén. Nada, absoluto. Nada sucede en la tierra si primero no se ora. Amén. La oración es la herramienta fundamental de lo sobrenatural. La vida natural entra en estados sobrenaturales cuando oramos. Fíjate, tú puedes entrar lo más estresado, cansado, turbado que estés a tu comunión, a tu tiempo, a tu encuentro con Dios, y vas a salir de allí diferente. Nadie que entra con cargas a su comunión con Dios, a su vida con Dios, a su encuentro con el Señor, sale igual. Todo el que entra sale diferente. Mire lo poderoso que es la oración. Usted puede estar turbado, tan preocupado. Bueno, la palabra dice el que está gozoso cante alabanza, el que está triste haga oración. La oración, amados, es tan poderosa, pero tan poderosa, que si nosotros en nuestra gran mayoría creyésemos en el poder de la oración, nuestras constantes oraciones, ya hablo a nivel eclesiástico, Amén. sería diferente la vida de contacto, las respuestas en nuestras iglesias, en nuestros lugares, en nuestros ambientes, serían diferentes. Nosotros estamos hablando de la oración. No estamos hablando de una práctica muerta. Estamos hablando de la vida de Dios en el creyente, de la vida de Dios tangible, así literal. La vida de Dios manifiesta. Amén, amén. Y la palabra es clara. La fe sin obra es muerte. Amén. Eso es un formulario que el Señor nos da ahí mismo. Que el que no tiene fe y el que no cree, nada va a ver.
no va a ver la gloria del Señor. No va a ver los milagros suceder en su vida, en la vida de su hermano. No lo vas a ver. Por más que ora, por más que tú clamas, si no hay fe, nada pasará. Y es algo extraordinario que el Señor nos implora, nos dice, ten fe y verá mi gloria. A Jairo, el Señor le dijo en su caminar, le dijo, Jairo, no temas, o sea, no desconfía, no dudas, amén, no duda, solamente cree, amén. La fe, eso es lo que activa y comienza a fructificar todo a nuestro acceso. My God. Amén. So, hay algo importante que quiero compartir con ustedes de esa fe y de esa oración, que cuando tú clamas, que cuando tú oras, vas a ver, y cuando oras con fe, creyendo que lo que no ves con tus ojos va a suceder. Amén. Vemos en el libro de Josué, amén, a donde Josué le pidió al Señor que detuviera el sol. Amén. Y sucedió. Porque él sabía quién era el que andaba con él. Él sabía quién iba delante de él con el pueblo de Israel. Amén. Y pasó. Detuvo el sol en ese instante. Amén. Y después tuvo que orar de nuevo para que comenzara el sol de nuevo. Amén. Sansón oró para que obtener nuevamente fuerza y vengarse de los filisteos. Y Dios se lo concedió. Amén. Estamos hablando de hombres, acciones, eventos durante la palabra del Señor, a donde vemos que la oración, que cuando tú clamas al Señor con fe, creyendo, vas a ver la gloria de Jehová, vas a ver cosas que nunca has visto. Amén. Aleluya. La oración de Ana por su hijo. Amén. Clamando, orando, creyendo que aunque posiblemente la llamaban loca, le decían cosas que amén. Pero cuando ella creyó, clamando al Señor que era posible, sí, el Señor la bendijo. Amén. So vemos cómo es la oración. Que la oración, para activarse, recuérdese, no importa qué tan largo tú oras. Puede ser una oración de emergencia, como decimos. Pero si esa oración de emergencia, de 2 palabras nada más. Si tiene fe, es poderoso. Si tiene fe, mira, mueve montañas. Amén. Pero ese es el acceso que el Señor nos da a su presencia, a su poder, porque el poder es de Dios. El Señor da la herramienta, da los recursos. Ahora depende de nosotros de cómo usar esas herramientas. El Señor nos dice orar sin cesar. Amén. Pero orar sin cesar creyendo que cuando tú estás orando, aquí en la tierra, en el cielo se está ganando la batalla. En el cielo se está peleando en favor tuyo. Amén. Glorioso el Señor. Vámonos a una pausa y luego entramos en profundidades de la oración. Y declarar que así sucederá. Que siga edificándose con Tiempo de Salvación. Y así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a su oído, y Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás
Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Alguien tiene que creer que las cadenas se rompen. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tiempo de Salvación, un programa de buenas nuevas. Tiempo de Salvación. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. El poder de la oración es impresionante, asombroso. Milagros, maravillas, sobrenaturalezas, cosas no comunes y usuales
cosas que los humanos no entenderán jamás. Como dice un gran amigo. Gloria a Dios. El poder de la oración lo hace manifiesto. Sin una vida de constante comunión con Dios, sería imposible vivir la vida para Dios. Recibir respuestas, fortaleza, santificación, victorias, bendición. Todo tiene que ver con la vida de oración constante. La Biblia dice que David oraba de mañana, a mediodía, de tarde. David era un hombre de oración. Amén. ¿Cómo poder tener el corazón conforme al de Dios si no oramos? Es imposible. Daniel era un hombre de oración también. Amén. Jesús, el ejemplo más grande. Oración, un orador. Tú podrás ser lo que sea. Abogado, gerente, administrador, contable, tremendo, genuino. Pero ser un orador elevará los pasos a todas las cosas de la vida. Te dará un paso más adelante. La oración, voy a repetir eso. La oración te dará un paso más adelante. La oración nos acelera. La Biblia dice que Jesús, amor, cuando el Señor Jehová iba a manifestar la lluvia, que por causa de Elías, un orador también, Amén. el orador, por causa de Elías no había llovido, y dice la palabra que cuando él retornó para reunir a los profetas de Baal, que eran los que estaban causando el daño, reunirlos y poner los platos sobre la mesa, la palabra revela que cuando iba a caer lluvia, Acab, que estaba en su encuentro, ya él le había despachado, y mientras él va de camino, escucha, en su espíritu recibe la noción de que la lluvia era tan fuerte que podía atajar a Acab. Dice la palabra que él le dio orden a su criado Giesis que fuese delante, pero al él darse cuenta de que iba a ser imposible que llegara por la distancia en la que iba y la proximidad de la lluvia, dice la palabra que el Espíritu del Señor vino sobre Elías. Y dice que llegó, óigame bien, Fuerte. llegó al instante, sus pasos fueron acelerados, llegó, Dios hizo avanzar sus pasos hasta donde estaba acá. ¿Qué sucede? La oración. Sube, no veo nada, porque la fe no te va a dar pista, primera opción. Sube y vuelve, otra vez subió, no veo nada. Sube 7 veces. Dice la palabra que al lazo de subir las 7 veces, él vio la nube que de rodillas estaba orando el profeta. Él le dijo, sube, pero estaba de rodillas orando. Aleluya. Él le dijo, vuelve a subir, pero él estaba su cabeza en tierra. Oh my Amén. God. Santo Sube, Jesús. pero estaba orando. Queremos dar Aleluya. orden al mundo espiritual y a las cosas del mundo espiritual, pero no tenemos contacto. No estamos inclinados, no estamos humillados. Queremos ver respuestas al instante. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Y a veces la Santo gente Jesús. se pasa el servicio entero reprendiendo al mismo demonio, reprendiendo la misma malicia, la misma batalla. Falta de contacto. El contacto te va a abrir accesos sobrenaturales. Amén. Sobrenaturales. El contacto con Dios es lo que trae a la materia, lo que trae a escena, al mundo, del mundo inaccesible al mundo visible, las cosas del cielo. Lo natural respeta lo sobrenatural. Aleluya. Lo sobrenatural no Amén. respeta nada Amén. porque no hay ley. Oh my God. Santo Jesús. Yo sé que alguien entendió eso. Amén, amén. Poderosa palabra. Y es así. Lo natural tiene que obedecer lo sobrenatural. Amén. Algo interesante que podemos ver y podemos experimentar en el Señor es esa sobrenaturaleza de Él. Que cuando tú te humillas, que cuando tú verdaderamente crees en Él y buscas su presencia, mira, los límites, no hay límite en lo espiritual. No lo hay.
Amén. Pero solamente eso suceda cuando tú tienes esa comunión en lo espíritu. Amén. No hay liberación, no hay manifestación de espíritu. Amén. Si no hay una continua comunión con el Señor. No es que tú vas a orar el día antes que te toca ministrar o hacer algo para el Señor y esperar que la gloria de Jehová, y no estoy diciendo que es difícil, pero es algo continuamente, es algo que no es un día, sino es todos los días, a todo momento. ¿Para qué? Para resistir, para poder vencer, para poder ver la gloria del Señor en nuestra vida. Hay que tener esa comunión. Para cuando se presente el momento. Amén. Pablo Amén. decía, para que cuando se acabe la batalla estés firme. Amén. Es por esa la razón sencilla en la que Dios nos insta constantemente a tener un encuentro con Él. Amén. Que Dios bendiga de manera sobreabundante todos los oyentes en este tiempo de salvación. Ya nosotros por causas personales tenemos que irnos. Amén. Amén. Que Dios se les siga bendiciendo de manera muy especial en el nombre del Señor. Nuestros más cálidos saludos a todos nuestros amigos, hermanos, madres, padres espirituales que siempre están ahí en contacto y pendiente a lo del Espíritu, pendiente siempre ahí y dándonos ese hálito, ese aliento, esa respuesta de paz a todo lo que Dios pone en nuestro corazón. Dios le continúe bendiciendo en forma magníficas y asombrosas en el nombre de Jesús. Gracia y paz les sean añadidas a ustedes. Amén. Dios bendiga a todo oyente. Hermano, le exhortamos en esta tarde que no deja de orar. Créale a Dios que sus oraciones están llegando al trono sublime de Dios. Para aquellos que creen hay victoria, para aquellos que creen hay sanidad, hay liberación y todo se conquista, todo se obtenga es a través de la oración, de la comunión que usted tiene con su Padre en su cuarto cerrado en la intimidad. Es ahí a donde se encuentra la presencia del Señor y la respuesta del Señor. Que el Señor le bendiga, Señor le guarde y hasta aquí nuestra parte. Amén. Bendiciones eternas.